Es curioso que una idea quijotesca, algo loca pero maravillosa, cuajase en una realidad tangible y dinámica. Personalmente, este hecho hace que aún crea en la llama divina del género humano. Son las palabras de Luis Giral a los socios tras constituir la que podemos considerar como primera asociación de aficionados a la fantasía y ciencia ficción de España. Hubo intentos previos, pero ninguna iniciativa seria cuajó hasta enero de 1969. Su nombre, el Círculo de Lectores de Anticipación. El CLA toma su nombre del Círculo de Lectores de Anticipación francés, que se llamaba así. Y allí en Barcelona nos reuníamos en casa de Luis Giral, en lo que llamamos el cuarto de la ciencia ficción. Escritores y dibujantes. Entonces los dibujantes, pues Carlos Jiménez y compañía, tenían mucha importancia dentro del género. Existieron algunas tertulias y agrupaciones locales, como el efímero Club Canario de Ciencia Ficción, fundado por Francisco Lezcano en Las Palmas de Gran Canaria. El CLA nacía con el objetivo de dignificar el género fantástico de ciencia ficción y el cómic, una asociación abierta que ambicionaba formar parte del fandom internacional por el que ya se movían Domingo Santos, Luis Vigil o Carlos Fabretti. En su momento de mayor apogeo logró reunir a cerca de 300 socios que pagaban una cuota anual de 50 pesetas al mes. Y otro catalán también fallecido, Jaime Rosal del Castillo, tocó a rebato la campana y nos convocó a Hispacón, dándonos una auténtica sorpresa porque no contábamos con que hubiera nada así. Constituida la asociación, el siguiente paso natural fue organizar la primera convención de aficionados. Las bases de la Hispacón se sentaron durante la segunda Semana Fantástica de Sitges e incluían la entrega de premios CLA de ciencia ficción por la labor de difusión en España y la creación de un premio nacional de ciencia ficción que se otorgaría de forma anual. Para su preparación se llevaron a cabo varias reuniones en Madrid y Barcelona. Además, revistas como Nueva Dimensión y fanzines como Ad Infinitum y Cuenta Atrás dieron publicidad de la convención a todos los aficionados del país. Me di cuenta de que era el género que más me ampliaba la mente, ¿no? Que me hacía pensar en cosas maravillosas, y entonces la ciencia ficción te llevaba mucho más lejos que los otros géneros. Esa primera Hispacón tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre del 69 en Barcelona y más de un centenar de personas acudieron a la inauguración. Varias de las actividades programadas, sin embargo, no pudieron realizarse al no haber obtenido el permiso de las autoridades franquistas. En tiempos de Franco, como te puedes imaginar, las reuniones estuvieron bastante limitadas y matizadas. Pero en fin, fue un acontecimiento donde todos nos dimos cuenta de que no éramos nosotros solos. Pese a sus evidentes carencias, fue un notable éxito, pues logró reunir a un nutrido grupo de especialistas de todo el país en torno a unas jornadas específicas, que sirvieron además como pauta para futuras convenciones. En este impulso al asociacionismo español tuvo un papel determinante la revista Nueva Dimensión. Nueva Dimensión, formada por Sebastián Martínez, Luis Vigil, que en paz descanse, y Domingo Santos, que en paz descanse, fue una auténtica revolución, no solo en España, sino en el mundo hispanoparlante. Con 14 o así, en un kiosco de estos que también tenían cosas de segunda mano y cosas así, descubrí Nueva Dimensión. Entonces, claro, aquello fue un flash. O sea, no solamente existía Nueva Dimensión, que traía novedades y cosas, sino que había cartas al director, lo que quería decir que había otras personas en España que también estaban en ello, ¿no? Que también habían leído lo mismo que yo. Elegida mejor revista europea de ciencia ficción en la Eurocon de 1972, Nueva Dimensión publicó 148 números en sus 15 años de vida. Dentro de sus páginas, los aficionados al género pudieron leer relatos de las mejores plumas nacionales e internacionales, como Ursula K. Le Guin, Asimov, Gene Wolfe o Ray Bradbury. En las guías de segunda mano descubro la revista Nueva Dimensión, y ahí pues en esa revista descubro que existe una cosa que es el fandom, que es la gente se reúne y hace convenciones, edita fanzines. Al final escribí para suscribirme y entonces ya la recibía con regularidad, pero no me duraba nada, claro, me la leía en un suspiro, de cabo a rabo, y luego me la leía 2 o 3 veces. El primer revés para el CLA llegaría tan solo un año después. La Hispacón de 1970, prevista en Madrid, no pudo celebrarse al no haber obtenido la autorización pertinente. Íbamos a celebrar la reunión en la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Seguridad envió fuerzas para que no se celebrara. La convención de 1971 fue un fracaso de asistencia y la asociación, sin el apoyo económico de Nueva Dimensión, terminaría desapareciendo poco después. Nueva Dimensión y el CLA nos unió por primera vez a los aficionados que había en España y que eran más de los que creíamos.
El hueco del CLA lo ocupó la Sociedad Española de Ciencia Ficción, presidida por José Antonio Villanueva Aranguren, y retoma la organización de la Hispacón en 1975, tras 3 años sin celebrarse. Los aficionados madrileños empezaron a reunirse en tertulias de bar y en casas de amigos, hasta que Carlos Aicidoncha negoció un local en el club CCC, donde poco a poco fueron gestando la Asociación de Ciencia Ficción del CCC. Un día decidieron independizarse y así nació la Sociedad Española de Ciencia Ficción. Acalorados debates que se alargaban más allá con réplicas y contrarréplicas en la revista Nueva Dimensión marcaron las convenciones hispanas de finales de los 70. También la baja asistencia, apenas medio centenar de aficionados, lo que no impidió a sus integrantes sumarse a los gritos de libertad en los estertores de la dictadura. Las convenciones las organizaba siempre la Asociación Española de Ciencia Ficción. Yo me acuerdo de una presidencia de José Antonio Villanueva Aranguren, que fue muy fructífera. En ese periodo existía la Sociedad Española de Ciencia Ficción, que es, digamos, el antecedente a la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Conocía a Romeu, ahí conocía a Emilio Serra, ahí conocía a faneditores como Miguel Ángel Martínez. En la época, para ser moderno, tienes que leer ciencia ficción y terror. La fantasía empezábamos a leer a Tolkien y a todos los autores, pero vamos, para ser moderno había que leer ciencia ficción. Llegó la democracia primero y los locos años 80 después. La Sociedad Española de Ciencia Ficción seguía encargándose de organizar las convenciones con más o menos fortuna. Puede alardear, eso sí, de haber albergado el primer concierto de Radio Futura en la clausura de la Hispacón del 79, en el Ateneo de Madrid. En esa convención donde estuvimos estaba Ángel Arenas, que era el manager de Radio Futura, y el primer concierto de Radio Futura lo hicieron en un Hispacón. Tras los intentos fallidos de celebrar la Hispacón en el 81 y en el 82, la sociedad terminó desapareciendo tras una década de actividad. Su hueco lo cubriría durante un par de años Antares, la asociación surgida de una tertulia madrileña organizada por Julián Díez, Héctor Ramos y Susana Vallejo. Las nuevas dimensiones de la época que contaban lo que se había hecho y tal, y mencionaban nombres, aparte de la gente que firmaba los relatos. Entonces nos dedicamos a buscar en las guías pues la gente que firmaba relatos, a ver si sabíamos si eran de Madrid o no, y si no los buscábamos igual, y luego nos dedicamos a llamar por teléfono a todos los que pudimos. Leíamos revistas que entonces ya estaban de saldo, como Nueva Dimensión y demás, y que hablaban de las tertulias, de la CLA, de todo lo que haya existido en los años 70. En las tertulias de la cafetería Punto y Coma se dieron cita 2 generaciones, aquella pionera del CLA y la Sociedad Española de Fantasía, y la sangre nueva llamada a revitalizar de nuevo tanto el asociacionismo como el género en español. Empezamos a reunirnos allí y luego surgió la idea de hacer Antares, o sea, una asociación que ayudase a difundir lo que es la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Pese a su corta vida, Antares fue el germen de lo que vendría después, la Asociación de Aficionados al Género Fantástico y de Ciencia Ficción, llamada a ser, si no la definitiva, si la más longeva, aunque por aquel entonces nadie se lo pudiera imaginar. Por aquel entonces yo publicaba junto a otra gente de Zaragoza un fanzine llamado Elfstone, de géneros fantásticos, con el que formamos parte de una comunidad de aficionados en todo el territorio, con muchas ganas de hacer actividades, eventos, y en el que se empezó a rumorear la posibilidad de crear una asociación que englobase pues, a todas esas tendencias y gustos que teníamos. Era un momento muy ilusionante, sobre todo con gente con muchas ganas de hacer cosas, con referentes del pasado. Yo siempre digo que hay un referente que no se suele mencionar y que tiene mucha importancia en el contexto de todo esto, que son los prólogos de Asimov en sus antologías, cuando él relata sus experiencias de joven, su interacción con amigos que luego fueron Fred Paul, Donald Wangen, Clifford Simak, grandes de la ciencia ficción, y que tenían una camarilla y hacían actividades y se veían de vez en cuando y organizaron la primera Worldcon y demás. 1992, el año de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, de Curro y Kobe, el Dream Team de Giordano, el primer Trenave, y el género fantástico y de ciencia ficción español estaba a punto de vivir un boom como nunca se había visto antes. Era un fandom muy activo. Todo el mundo tenía fanzines, colaboraba con fanzines, empezaba a editar. Hombre, estaban editoriales grandes como B, todavía funcionando, como Ultramar. Estaba Miraguano, que era pequeñita, pero bueno, tiraba. El sueño que teníamos era crear un género en España, propiamente de autores de ciencia ficción y de
de fantasía, de género fantástico, ¿no? Porque escaseaban. Fueron tiempos de creación de otros grandes premios, como el UPC, el Alberto Magno o el Aznar, luego transformado en Pablo Rido. Un periodo que muchos aficionados conocemos como la edad de oro de la ciencia ficción española. A través de la librería Gigamesh, pues nos enteramos de que eso se iba a celebrar la Worldcon en La Haya en el año 90 y hubo una expedición que montó la librería Gigamesh. Caldo de cultivo perfecto para alumbrar la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. La idea empieza en Barcelona, en torno a la librería Gigamesh de Alejo Cuervo, ¿no? Y hay una serie de personas que empiezan a gestar ya una asociación. Se hacen unos estatutos y entonces me eligen a mi presidente, bueno, pues para tener una vinculación con Madrid. Entonces la asociación gira en torno a Madrid y a Barcelona. Los estatutos eran calcados de los de Antares y después, cuando creamos la asociación, también tenía su propio boletín informativo, que seguía siendo un fanzine fotocopiado, que se llamó Pórtico. A mí me interesaba la asociación porque, bueno, porque estaba formada pues, por lo mismo de siempre, por frikis que leíamos, editábamos y que me parece que compartíamos las mismas cosas. Comenzó a funcionar en 1991, sin estar oficialmente inscrita en el registro, y fue la encargada de organizar la Spacon de Barcelona los días 21 y 22 de diciembre, con dos invitados de excepción, Terry Pratchett y Angélica Gordischer. Angélica, además, estaba vinculada a través de la librería, Alejo tenía un contacto con ella muy estrecho a través de Gigamesh y estuvo Angélica, efectivamente, en esa convención también, con Carpa Imperial. Se aprovechó primero que venía Terry Pratchett y luego que Alejo Cuervo hacía de agente de Angélica Gordischer. No era agente como tal, pero bueno, él estaba publicando Carpa Imperial en la editorial Alcor y tenían muy buena relación a través del hijo de Angélica, que era Horacio, que era muy amigo de Alejo. Y bueno, y a partir de ahí pues surgió la posibilidad de, venga, montamos algo. Nosotros, fíjate que más que la antigua CLA o más que todas estas cosas del pasado español, yo creo que estamos bastante influidos por esa idea, esa mística de los escritores camaradas que se apoyaban todos, que mantenían la amistad a lo largo de los años, que iban a hacer actividades alrededor de ese momento de Storming y demás. Todos teníamos la sensación de que estábamos haciendo algo especial, algo histórico. O sea, que ahí empezaba algo. Éramos todos muy jóvenes y todos teníamos la sensación de que nosotros, nuestra generación, sí que iba a conseguir que la ciencia ficción se pusiera a la altura de los estadounidenses. Tras el parón en la década de los 80, la Spacon lleva celebrándose de forma ininterrumpida desde 1991. La convención ha pasado por más de una veintena de ciudades de casi una decena de comunidades autónomas. También había gente de nuestro fandom que se animaba a ir a convenciones, a la Convención Europea, por ejemplo, o a la Convención Mundial incluso, y entonces se presentaban allí y les explicaban que en España, aparte de toros y flamencas, también teníamos ciencia ficción y hacíamos cosas. Si hablamos de etapas en lo que es la ciencia ficción española, supongo que hay una, pues eso, hasta el año 80 o así. Y entonces esta siguiente etapa, para mí un pivote, un pilar fundamental fue aquella Spacon del 91 en Barcelona. A partir de finales de los 90 se empezó a notar una subida importante de la participación femenina en las Spacones. Luego ya fue subiendo y igualándose mucho y ahora vas a convenciones y es fácil que haya más mujeres que hombres. Por fortuna, cada vez hay más mujeres y cada vez hay más mujeres visibles, cada vez hay más mujeres escribiendo, cada vez hay más mujeres dirigiendo, y estoy hablando de audiovisuales, pero podría estar hablando de rol también. Estás en el aire. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. No paró tampoco durante la pandemia, aunque el COVID obligó a cambiar el formato presencial de la convención. En 2020 y 2021 se celebró de forma virtual. Por primera vez, aficionados de todo el mundo pudieron asistir a las charlas, presentaciones y entregas de premios en directo. La asociación se ha ido adaptando. Como siempre, por ejemplo, ¿qué nos hubiese dicho hace 20 años que íbamos a estar haciendo Spacones virtuales? Vale, se hizo por necesidad. En su momento, 2020, 2021 se hizo por necesidad. Pero de todas formas, tú me dices a mí hace 20 años, estamos haciendo una Spacon virtual y yo te digo, sí, esta es la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. Gracias. Y la mejor novela extranjera sobre el Notus
la espada. Guardando las distancias, pero con un ojo puesto en los premios Hugo, se retomó aquella antigua idea del CLA sobre un premio nacional de fantasía y ciencia ficción. Alejo, cállate, Alejo, cállate, Alejo, cállate. Unos galardones que nacían con el objetivo de apoyar y fomentar la creación española. Hablamos de los premios Ignotus. El autor español de los viajes planetarios del siglo XXII firmaba el coronel Ignotus, de nombre José de Lola, y era efectivamente coronel del Estado Mayor del Ejército. Y cuando se jubiló, empezó a sacar una colección con hasta 17 títulos, y de ahí proviene el nombre de Ignotus. Realmente fue muy famoso, llegó a sacar más de 100.000, o sea que se vendieron bastante bien y tuvieron una cierta repercusión, digamos, en la crítica literaria de categoría. Tenía ese sabor y esa gracia del Julio Verne un poco español, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces por eso nos fuimos un poco al origen, como homenaje pues a nuestros abuelos y bisabuelos que ya soñaban con una literatura un poquito diferente, ¿no? Y con la modernidad sobre todo. La primera edición prácticamente se improvisó sobre la marcha y contó con 4 categorías que votaron los asistentes a la Hispacón. La escritora Elia Barceló se llevó el Ignotus a Mejor Relato por La Estrella, publicado en el número 13 de la revista BEM. Se dieron los primeros premios Aznar, se concedieron los primeros Ignotus. El recuento era casero, no había una lista de finalistas, una segunda ronda, o sea, se votaba creo que se hizo una primera ronda previa y luego sobre eso se votó sobre la marcha y ya está. Si el referente fue Lugo, fue la idea. Yo creo que claramente era algo que apetecía y que en ese momento surgió y que por la falta de experiencia previa y demás, pues tuvo unos arranques un poco muy limitados. No fue hasta 1994 cuando se estableció un reglamento y se ampliaron a 10 de las categorías de los galardones. Entonces, a partir de ese momento ya la nueva Junta ya se puso en serio con el tema de hacer un reglamento y ya se implantaron las categorías con sistema de doble vuelta y el sistema australiano, no sé si empezó en aquel momento o no, pero bueno, un sistema de recuento ponderado como el que se hace en los premios Hugo. Y entonces el premio Gabriel es para... Por si tenéis alguna duda, Elia Barceló. En 2013, el funcionamiento de los premios experimentaría un cambio tan importante como no exento de polémica. La votación se abre al público en general y deja de ser algo exclusivo para los socios de la asociación. El único requisito, darse de alta en un censo oficial. Permitió aumentar la participación desde apenas unas decenas de votos al medio millar actual, lo cual les convierte en los premios más representativos otorgados por un jurado popular. Porque claro, hasta aquel momento votaban los socios, los inscritos a la Hispacón y los miembros de lo que se llaman asociaciones afines, que era pues a lo mejor la Sociedad Tolkien Española, alguna asociación que se decidía que se compartía, como en el fondo somos los mismos, pues a se decía que se compartieran el esfuerzo. Cuanta más gente tenga opción de participar, pues más se abre, ahora mismo más propuestas entran al poder, cualquier persona que se registra a poder, sin necesidad de ser socio, presentar candidaturas. Eso siempre da más valor y más reconocimiento a los premiados, están más avalados por más número de gente. Abrirlos al público en general fue una gran decisión. Si lo que queremos es no tener un gueto, si lo que queremos es no tener un nicho, si lo que queremos es darnos los premios unos a otros, entonces no. Entonces ha sido una mala idea. Estamos ahora mismo en los rangos de un premio tan importante como el Hugo, por ejemplo, que en un Hugo participen 3.000, 4.000 o 5.000 personas, teniendo en cuenta cuál es el fondo de personas al que se dirige. Nosotros, con nuestras 400, 500 personas de participación, estamos muy altos. El galardón toma su forma del monolito de la película 2001, Una odisea en el espacio, y con el tiempo se han ido añadiendo nuevas categorías. De aquellas 4 iniciales, a saber, mejor novela, relato, ilustración y labor de una vida, se ha pasado a una quincena. Pero a pesar de su longevidad, pocos premios literarios se otorgan desde hace 3 décadas, los Ignotus tienen todavía una asignatura pendiente. Una cosa como leer premio Ignotus en la portada de un libro, que sea algo que sea un valor añadido para el lector, incluso para el lector genérico. Y eso sería un logro importante, que se fuera una etiqueta reconocida. Cuando hablas con gente que no está metida en la ciencia ficción o escribes un currículum y lo leen y tal, eso de que se llamen Ignotus es algo que, claro, ya no es momento de cambiarlo, pero no sé, quizá habría que publicitarlo un poco más para que deje de ser tan desconocido. Me parece perfecto el intentar acabar con ese sesgo y con eso de que me voten mis amigos y aparezca allí, de manera que lo que esté como finalista o lo que gane realmente tenga calidad. Y si tiene calidad,
se venderá más. Y si se vende más, el premio será más reconocido. Una asignatura pendiente todavía es que llegue a todo el mundo. Que llegue a todo el mundo que entra a una tienda de cómics, que llegue a todo el mundo que va a una biblioteca a coger literatura de género, que llegue a la gente que juega videojuegos, que llegue a todas las personas que se ven representadas en lo que nosotros encarnamos. No tiene por qué indicar que esto es lo mejor con diferencia, es la obra que se reconoce en ese momento como la más representativa del año anterior, llámalo la más popular, la más lo que sea, ¿no? Pero no sé, no termina de conectar con el gran público. Lo que no sé es si es un problema crónico de que la asociación no llega a suficiente cantidad de personas, o es problema de los lectores de que dicen, bueno, Ignotus, ¿y a mí qué? Si no me importa ya un Hugo, me va a importar un Ignotus. El Ignotus no es el único premio creado por la asociación. Ahí está, por ejemplo, el Domingo Santos de Relato y Novela Corta, instaurado en 1992. A lo largo de su historia, también ha impulsado, entre otras cosas, las antologías Visiones y Fabricantes de Sueños, la biblioteca electrónica de clásicos llamada Libris, o las actuales revistas Opportunity y Oasis, dedicada al rol. Un poco con el espíritu de entonces de que no había nada, y que lo que había que hacer era pensar cuáles eran las cosas que podían ser, digamos, de servicio público. Es decir, Pórtico surge porque no hay un cauce informativo regular, estamos hablando de la época pre-internet, entonces una forma de distribuir noticias. Visiones surge porque no hay publicaciones regulares de cuentos de autores españoles. Me maravilla pensar que escritores y lectores de todo el planeta puedan entrar en contacto de este modo, franqueando barreras geográficas, lingüísticas y culturales. Este proceso renueva mi fe en la capacidad de la literatura fantástica para reafirmar lo que tenemos en común como seres humanos. Desde su nacimiento, la asociación ha vivido todo tipo de momentos, dulces y amargos, y no ha sido ajena a las guerras del fandom. Tiempos difíciles que incluso estuvieron a punto de forzar su desaparición. Uno de esos años críticos fue 2004, que terminó con la refundación de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. La asociación estaba pasando un periodo convulso, había problemas con los estatutos y se decidió que la mejor solución para eso era hacer borrón y cuenta nueva, con lo cual nos encargamos de hacer unos nuevos estatutos, una refundación como tal, y pasar a llamar a la asociación Pórtico y añadir a la AFCF famosa la T de terror. Ha pasado varias crisis. Hubo que refundarla por un problema con los estatutos, hubo que añadirle la T de terror para cambiarle el nombre y volver a hacer unos estatutos distintos. El terror desde luego era una deuda pendiente. Aprovechamos para hacerlo, aparte de que desde luego la necesidad que vimos de que la asociación abarcara todos los géneros fantásticos, si lo quieres decir así, el terror no podía quedarse fuera, que en ese año se modificó la ley de asociaciones. Entonces, tal y como estaban los estatutos de la asociación en aquel momento, era muy complicado adaptarlos. Entonces decidimos, después de consultar con la asamblea, que lo más sencillo era refundarla. Ganó una sigla más y pasó a llamarse Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, denominación que se sigue manteniendo de forma oficial, aunque en 2020 se recuperó una nomenclatura más fácil de pronunciar y reconocible para el público en general. Pórtico, el nombre del boletín lanzado por la asociación desde el momento de su creación. Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror es muy descriptivo, es muy propio, pero es larguísimo y tiene unas siglas impronunciables. Y una de las cosas que nos parecía importante para poder salir un poco del nicho del fandom, de acercarnos a la gente que puede ser afín a nosotros pero que no nos conoce, era que la gente nos pudiera nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Y vimos que los estatutos, desde la refundación de la asociación, recogían que el nombre oficial de la asociación era Pórtico, Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. A pesar de los sinsabores, las penas y las decepciones, Pórtico sigue en pie, quizá porque las alegrías y satisfacciones ganan el pulso. En cualquier caso, se parece poco a la asociación que echó a andar a principios de los 90, pero como entonces, sigue teniendo trabajo por delante y retos que afrontar. Tanto organizando o ayudando, colaborando a organizar eventos y congresos, como dando a conocer las nuevas voces, ayudando a la difusión de nuevos autores y autoras. ¿Qué sentido tiene que exista una asociación? Hacer las cosas que nadie más quiere hacer. O poner en marcha proyectos, o incentivar ideas, o cubrir necesidades que nadie más está interesado en hacer.
Es decir, por ejemplo, para mí tendría todo el sentido que la asociación consiguiera tener una biblioteca del género. Dentro de 50 años, cuando alguien quiera ver qué se hacía, pues mirará a lo mejor el fabricante es del 2027, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la finalidad es esa, es una finalidad de atesorar todo lo que es el patrimonio inmaterial de la ciencia ficción española. Y en ese sentido ha cumplido muy bien y espero que siga haciéndolo. Los amigos que yo hice entonces en el fandom siguen siendo amigos. O sea que eso estoy muy, muy agradecida, que la gente de la ciencia ficción nunca, salvo casos muy pequeños y muy puntuales, nunca me ha decepcionado. En España se escribe igual de bien o mejor que en Estados Unidos, en Alemania o en Francia. Entonces, ¿eso por qué ha sido posible? Pues gracias a la ilusión que empezó hace 30 años. La gente que le gusta la ciencia ficción, la fantasía, el terror, que realmente es una afición que llevas en el corazoncito y que estás dispuesto a trabajar por ella. Entonces, por esto nos hemos metido nosotros hace 1000 años y ahora otras generaciones. Decenas y decenas de personas, con su trabajo y dedicación, han ayudado a consolidar la asociación hasta nuestros días y convertirla en todo un referente de la actual fantasía, ciencia ficción y terror en España. 30 años. Han sido un montón de amigos, un montón de risas, un montón de proyectos, un montón de ilusiones, y que sean 30 más. Yo, desde luego, pienso estar allí para verlo. Es lógico que a lo largo del tiempo haya tenido altibajos. Ahora, por lo que yo conozco, estamos en una cresta de la ola que ojalá dure durante mucho tiempo. He hecho la vista atrás y pese a que han sido 3 años difíciles por las circunstancias, pero me ha dado la oportunidad de conocer a una serie de personas que no habría conocido y de trabajar con ellas. Y ha sido un privilegio. Es la misma sensación de hermanamiento, de pertenecer a algo, de que la ciencia ficción nos une de verdad, de aquí y del corazón también. Más de medio siglo después de la primera Hispacon, siguen vigentes muchas de las palabras que Luis Giralt, pionero del asociacionismo de género español, escribió a sus socios. Aquella idea quijotesca de reunir a los aficionados a la fantasía y la ciencia ficción en torno a una asociación continúa viva. Y como dijo en aquella carta de 1969, no soñemos sin realizar, no planeemos pensando que otros llevarán a cabo nuestros proyectos, meditemos nuestras próximas realizaciones y una vez todos de acuerdo, realicémoslas.